Mi nombre es Emilio Vázquez. Tengo 68 años y mi propia nuera intentó matarme. Sí, escuchaste bien. La mujer que cocina mis comidas favoritas, que me abraza en las fiestas familiares, que me llama Papá Emilio, con esa sonrisa tan dulce. Esa misma mujer cambió mis medicinas del corazón por vitaminas baratas, esperando que me muriera para cobrar mi seguro de vida. 20 millones de pesos. Ese era el precio de mi muerte según ella. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia necesita que entiendas cada detalle, cada momento en que la verdad se fue revelando como las capas de una cebolla que te hace llorar. Vivo en una casa grande en la calle Reforma, una de esas construcciones antiguas con patios internos y azulejos de Talavera que mi difunta esposa Carmen tanto amaba. Después de que ella partió hace 3 años, el médico me diagnosticó problemas del corazón. El estrés de perderla, decía el doctor Hernández. Mi corazón literalmente se rompió cuando Carmen se fue, y ahora necesito tomar Cardiomex todos los días. Pastillas caras, 500 pesos cada caja, pero necesarias para mantenerme vivo. Carlos, mi hijo mayor, vive conmigo junto con su esposa Paola. Al principio pensé que era bendición tenerlos aquí. Después de la muerte de Carmen, la casa se sentía muy vacía, muy silenciosa. Paola cocinaba esos moles que me recordaban a mi madre, y Carlos parecía preocuparse genuinamente por mi salud. «Papá, ¿ya tomaste tu medicina?», me preguntaba cada mañana. «No te olvides de las pastillas antes de acostarte». Durante meses todo parecía normal. Paola me preparaba el desayuno, café con leche y pan dulce, exactamente como me gusta. Carlos manejaba mis cuentas bancarias porque, según él, yo era demasiado mayor para entender las computadoras modernas. Yo me sentía cuidado, amado, un viejo tonto que no veía lo que tenía frente a sus narices. Fue un martes por la mañana cuando todo cambió. Marzo, me acuerdo bien porque los jacarandás del patio estaban floreciendo, llenando el aire con ese aroma dulce que Carmen tanto amaba. Paola me trajo mi Cardiomex como siempre, con un vaso de agua tibia y esa sonrisa que ahora sé que era falsa. Pero algo estaba diferente. La pastilla se veía más opaca, menos brillante que las que había estado tomando durante meses. La textura también era extraña cuando la toqué con los dedos. Las pastillas verdaderas tenían una superficie lisa, casi como porcelana, pero esta se sentía áspera, como si fuera de material más barato. «¿Qué esperas, papá Emilio?», me dijo Paola, parada justo a mi lado, observando cada movimiento que hacía. «Tómate la medicina, es importante para tu corazón». Había algo en su voz, una urgencia que no había notado antes. O tal vez sí la había notado, pero no le había dado importancia. El corazón de un viejo a veces ve cosas que la mente prefiere ignorar. Me llevé la pastilla a la boca, pero en el último momento algo me detuvo. Llamémoslo instinto, o tal vez el espíritu de Carmen cuidándome desde arriba. En lugar de tragarla, la escondí bajo mi lengua. Paola siguió observándome hasta que hice el gesto de tragar y tomé el agua. «Perfecto, papá», me dijo, y por primera vez noté que se quedó parada ahí unos segundos más, asegurándose de que realmente hubiera tragado la medicina. Antes nunca había hecho eso. Antes confiaba en que yo tomaría mis medicinas sin supervisión. Cuando ella salió de la habitación para preparar el almuerzo, escupí la pastilla en una servilleta. La guardé cuidadosamente en el cajón de mi mesita de noche, envuelta como si fuera un tesoro precioso. Pero era todo lo contrario. Era la evidencia de que algo muy malo estaba pasando en mi propia casa. Los siguientes días seguí el mismo ritual.
Paola me traía las pastillas, yo las escondía bajo la lengua, hacía teatro de tragarlas y las escupía cuando ella se iba. Cada pastilla que guardaba confirmaba mis sospechas. Todas se veían diferentes, más baratas, de menor calidad que las que había estado comprando en la farmacia San José durante meses. Una semana después, decidí que necesitaba respuestas. Tomé 3 de esas pastillas falsas y fui a ver al doctor Mendoza, un viejo amigo que tiene un laboratorio privado en el centro de la ciudad. Rodrigo Mendoza y yo habíamos crecido juntos en este mismo barrio. Habíamos jugado fútbol en las mismas calles empedradas cuando éramos niños. Emilio, me dijo cuando le expliqué mi situación, esto es muy serio. Si alguien está cambiando tus medicinas del corazón, tu vida está en peligro. Me pidió que regresara en 2 días para los resultados del análisis. Esos fueron los 2 días más largos de mi vida. Intentaba actuar normal con Paola y Carlos, pero cada vez que miraba a mi nuera, cada vez que ella me traía esas pastillas falsas con esa sonrisa mentirosa, sentía que el corazón se me aceleraba de pura rabia e incredulidad. Cuando regresé al laboratorio, el doctor Mendoza me recibió con una expresión muy seria. Cerró la puerta de su oficina y me sentó frente a su escritorio como si fuera a darme noticias de una enfermedad terminal. Emilio, mi amigo, me dijo, moviendo la cabeza con tristeza, estas pastillas que me trajiste no son Cardiomex, son vitaminas del complejo B, las más baratas que se pueden comprar en cualquier farmacia, valen 2 pesos cada una, mientras que tu medicina verdadera cuesta 500 pesos por pastilla. Se me vino el mundo encima. Durante semanas había estado tomando vitaminas baratas mientras mi corazón enfermo no recibía el tratamiento que necesitaba. Si hubiera tenido un ataque cardíaco durante ese tiempo, habría muerto. Y esa era exactamente la intención de quien había cambiado mis medicinas. Doctor, le pregunté con voz temblorosa, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con mi condición cardíaca sin tomar el Cardiomex? Depende de muchos factores, Emilio. Pero en tu caso específico, con el nivel de daño que tienes en las arterias, podrían ser semanas, tal vez un par de meses antes de que ocurra algo grave. Salí de ese laboratorio como zombi, caminando por las calles del centro sin rumbo fijo. Las campanas de la catedral sonaban marcando las 5 de la tarde, y yo me senté en una banca de la plaza principal, observando a las palomas que buscaban migajas de pan entre los adoquines. Mi propia familia quería matarme. Mi hijo, la carne de mi carne y su esposa habían decidido que yo valía más muerto que vivo. 20 millones de pesos, esa era la póliza de seguro de vida que había comprado cuando Carmen aún estaba viva, pensando en dejarles algo bueno a mis hijos cuando me fuera. Pero en ese momento, sentado en esa banca, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios coloniales, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser la víctima pasiva de su plan. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se juega este juego realmente. Regresé a casa esa noche con una sonrisa en el rostro. Paola me recibió con la cena preparada. Pozole rojo con todo y sus condimentos, exactamente como me gusta. Me senté a la mesa como si nada hubiera pasado, pero por dentro ya estaba planeando cómo iba a desenmascarar a estos 2 traidores. ¿Cómo estuvo tu día, papá Emilio?, me preguntó Paola, sirviéndome el pozole en mi plato favorito, ese de cerámica azul que Carmen había comprado en Puebla. Muy tranquilo, hija, le respondí, usando esa palabra que ahora sabía que no merecía. Solo fui a caminar por el centro, a recordar viejos tiempos. Esa noche, cuando Paola me trajo mi medicina,
Yo ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente seguí mi rutina normal, pero ahora cada movimiento tenía un propósito diferente. Me levanté temprano como siempre, me vestí con mi guayabera blanca favorita y bajé a desayunar. Paola ya estaba en la cocina, preparando huevos rancheros con esa salsa verde que tanto me gusta. El aroma del chile serrano y el cilantro llenaba toda la casa, mezclándose con el café de olla que hervía en la estufa. «Buenos días, papá Emilio», me saludó con esa voz dulce que ahora sabía que era pura actuación. «¿Cómo amaneció hoy?» «Bien, mijita, muy bien», le respondí, sentándome en mi lugar de siempre en la mesa del comedor. Desde ahí podía ver perfectamente la cocina y también la sala donde Carlos solía sentarse a revisar sus papeles. Después del desayuno, cuando Paola me trajo la pastilla falsa con el vaso de agua tibia, repetí el mismo teatro de siempre. Escondí la vitamina barata bajo mi lengua, hice el gesto de tragarla, tomé el agua y le sonreí como el viejo tonto que pensaban que era. «Perfecto, papá. Ahora voy a limpiar un poco la casa», me dijo, recogiendo los platos del desayuno. Yo me dirigí a mi habitación, como hacía todas las mañanas, para leer el periódico en mi sillón favorito, ese de cuero café que Carmen me había regalado para mi cumpleaños 60. Pero en lugar de leer, me quedé muy quieto, prestando atención a todos los sonidos de la casa. Escuché a Paola lavando trastes en la cocina, el ruido del agua corriendo y las cucharas golpeando contra los platos. Carlos estaba en la sala, podía oír las teclas de su computadora portátil mientras trabajaba en quién sabe qué cosas. Todo parecía completamente normal, una mañana cualquiera en la casa de la familia Vázquez. Pero entonces, alrededor de las 10:30, escuché que Carlos cerraba su computadora y caminaba hacia la cocina. Sus pasos resonaban en el piso de loseta, esos pasos pesados que había conocido desde que era un niño pequeño corriendo por estos mismos pasillos. Me levanté silenciosamente de mi sillón y me acerqué a la puerta de mi habitación. Desde ahí, si prestaba mucha atención, podía escuchar las conversaciones que tenían lugar en la cocina. La acústica de esta casa antigua es curiosa. Carmen y yo habíamos descubierto años atrás que los sonidos viajaban de manera extraña por los altos techos y los pasillos largos. ¿Ya le diste la pastilla al viejo?, escuché que Carlos le preguntaba a su esposa. Mi sangre se heló. El viejo. Así me decía mi propio hijo cuando pensaba que no podía escucharlo. Sí, como siempre, respondió Paola. Se la tomó sin sospechar nada. Está tan acostumbrado a la rutina que ni siquiera mira las pastillas ya. Perfecto. ¿Cuánto tiempo crees que tarde en hacer efecto? Ricardo dice que con su condición del corazón y sin el medicamento verdadero, debería ser cuestión de semanas, un mes a lo mucho. ¿Ricardo? ¿Quién diablos era Ricardo? Este nombre no lo había escuchado nunca en mi casa. Me pegué más a la puerta, sintiendo como mi corazón verdaderamente enfermo se aceleraba, pero no por la falta de medicina, sino por la traición que estaba descubriendo. Excelente, continuó Carlos. 20 millones de pesos, Paola. ¿Te das cuenta de lo que vamos a poder hacer con esa cantidad? Escuché que Paola se reía, una risa suave pero llena de emoción. Ya tengo todo planeado, amor. Primero vamos a comprar esa villa en Cancún que vimos el mes pasado, la que está frente al mar, con la alberca infinita. ¿La de 3 millones? Esa misma. Y después el Mercedes-Benz que tanto quieres, el modelo nuevo, el que cuesta casi 1 millón. Y el viaje por Europa que siempre hemos soñado, añadió Carlos. París, Roma, Madrid.
Podríamos quedarnos 6 meses, viviendo como reyes. 1 año completo, dijo Paola. Con 20 millones podríamos vivir como ricos por el resto de nuestras vidas. Nunca más tendríamos que trabajar, nunca más tendríamos que cuidar a ningún viejo cascarrabias. ¿Cascarrabias? Así me veía mi nuera. Un estorbo, un obstáculo entre ellos y el dinero que tanto deseaban. El único problema, continuó Carlos, es que tenemos que seguir fingiendo que nos importa, al menos hasta que se muera. No podemos levantar sospechas. No te preocupes por eso, respondió Paola. Yo soy muy buena actriz. El viejo me cree todo. Ayer hasta me dijo que era como la hija que nunca tuvo. Se rieron los dos. Se rieron de mi ingenuidad, de mi confianza ciega, de mi amor sincero hacia ellos. En ese momento, apoyado contra la puerta fría de mi habitación, sentí que se me rompía algo más que el corazón. Se me rompía la fe en la familia, en los lazos de sangre, en todo lo que había creído sagrado durante 68 años de vida. ¿A qué hora llamas a Ricardo hoy?, preguntó Carlos. En la tarde, cuando el viejo esté durmiendo su siesta. Ricardo quiere saber exactamente cuándo va a pasar todo para tener listos los papeles del divorcio. ¿Divorcio? Ahora entendía todo el panorama. Paola no solo quería matarme para cobrar el seguro, sino que tenía planeado divorciarse de Carlos después para quedarse con todo el dinero junto con su amante Ricardo. ¿Estás segura de que Ricardo va a cumplir su parte del trato?, preguntó Carlos. Por supuesto, él fue quien me consiguió las pastillas falsas. Es farmacéutico, sabe exactamente lo que está haciendo. Me ha ayudado en todo este plan desde el principio. ¿Y después del divorcio? Después nos vamos a vivir a España. Madrid es una ciudad perfecta para empezar una nueva vida. Nadie nos va a buscar allá, nadie va a sospechar nada. Pobre Carlos. Ni siquiera sabía que su propia esposa lo estaba traicionando a él también. Era una víctima tanto como yo, aunque también era un asesino. La diferencia era que yo podía hacer algo para salvarme, pero él ya estaba condenado por su propia avaricia y estupidez. Los escuché moverse por la cocina, recogiendo cosas, preparándose para salir. Tenían que ir al banco, decían, para revisar algunos papeles importantes. Probablemente estaban organizando todo para cuando yo muriera y pudieran reclamar el seguro de vida. «Nos vemos en la tarde, papá», me gritó Carlos desde la sala. «Vamos a hacer unas diligencias, pero regresamos para la comida». «Que les vaya bien, hijos», les respondí con voz normal, como si no hubiera escuchado absolutamente nada de su conversación. «Aquí los espero». Escuché que la puerta principal se cerraba y el motor del auto de Carlos arrancando en la cochera. Solo entonces me permití salir de mi habitación y caminar hasta la cocina, donde aún flotaba el aroma de los huevos rancheros que Paola había preparado con tanto esmero fingido. Me senté en una de las sillas de la cocina, la misma donde Carmen solía sentarse por las tardes a pelar nopales o a desgranar frijoles mientras me contaba los chismes del barrio. Si ella pudiera ver esto, si pudiera saber que el hijo que criamos juntos con tanto amor se había convertido en un asesino por dinero. Pero Carmen ya no estaba aquí para aconsejarme, para ayudarme a tomar decisiones difíciles. Esta vez tenía que enfrentar la traición yo solo, con mi corazón enfermo y mi mente todavía clara, pero llena de dolor. Me quedé ahí sentado durante 1 hora, procesando todo lo que había escuchado. No era solo que quisieran matarme. Tenían todo un plan elaborado para después de mi muerte. Habían pensado en cada detalle, desde las pastillas falsas hasta la nueva vida que construirían con mi dinero.
Alrededor del mediodía, cuando el sol entraba por las ventanas de la cocina e iluminaba los azulejos de Talavera que Carmen había elegido personalmente, tomé una decisión que cambiaría el curso de esta historia. Si Paola y Carlos querían jugar a ser asesinos inteligentes, yo les iba a enseñar lo que significaba enfrentarse a alguien que había vivido 68 años aprendiendo de la vida, de las personas y de las traiciones que a veces vienen de donde menos esperas. Me levanté de esa silla con una determinación que no había sentido desde la muerte de Carmen. Tenía trabajo que hacer, llamadas que realizar y un plan que ejecutar. Estos dos traidores no sabían con quién se habían metido. El viejo cascarrabias les iba a dar una lección que nunca olvidarían. Esa misma tarde, cuando Carlos y Paola regresaron de sus diligencias, yo ya tenía claro lo que necesitaba hacer. Los recibí con una sonrisa tranquila, como el abuelo confiado que pensaban que era, pero por dentro ya estaba maquinando cada paso de mi contraataque. ¿Cómo les fue, hijos?, les pregunté mientras Paola se dirigía directamente a la cocina para preparar la comida. Muy bien, papá, respondió Carlos, dejando las llaves del auto en la mesa de la sala. Solo unos trámites aburridos del banco. Trámites del banco. Seguramente averiguando cómo cobrar un seguro de vida de 20 millones de pesos. Pero yo mantuve mi expresión serena, como si no tuviera idea de nada. Después de la comida, cuando ellos salieron nuevamente con la excusa de visitar a unos amigos, tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años, pero que nunca pensé que necesitaría usar. Investigaciones Moreno, respondió una voz grave al otro lado de la línea. Rodrigo, soy Emilio Vázquez. ¿Te acuerdas de mí? Fuimos compañeros en la preparatoria Juárez. Por supuesto, Emilio. ¿Cómo estás, viejo amigo? Hace años que no sabía nada de ti. Rodrigo Moreno se había convertido en detective privado después de jubilarse de la policía judicial. Habíamos mantenido contacto esporádico a lo largo de los años y sabía que era alguien en quien podía confiar completamente. Rodrigo, necesito tu ayuda urgentemente. Es un asunto muy delicado que tiene que ver con mi familia. Dime qué necesitas, Emilio. Sabes que puedes contar conmigo. Le expliqué toda la situación. Las pastillas cambiadas, la conversación que había escuchado, los planes de Paola y Carlos, todo. Rodrigo escuchó sin interrumpir y cuando terminé se quedó callado durante varios segundos. Esto es muy grave, Emilio. Estamos hablando de intento de homicidio premeditado. Necesitamos evidencia sólida para que las autoridades puedan actuar. Exactamente por eso te estoy llamando. ¿Qué sugieres? Tenemos que instalar equipo de vigilancia en tu casa, cámaras ocultas y micrófonos. Si logramos grabar a tu nuera cambiando las pastillas y hablando sobre sus planes, tendremos todo lo que necesitamos. ¿Cuándo podemos hacerlo? Mañana mismo. Pero tiene que ser cuando ellos no estén en la casa. ¿Sabes si van a salir? Todas las mañanas salen alrededor de las 10. Carlos va a su trabajo de medio tiempo en la oficina de contabilidad y Paola dice que va al gimnasio, aunque ahora sospecho que va a encontrarse con ese tal Ricardo. Perfecto. Llego a tu casa mañana a las 11 de la mañana. Y Emilio, es muy importante que sigas actuando completamente normal. No pueden sospechar ni por un momento que sabes algo. Entendido, Rodrigo. Gracias, hermano. Para eso están los amigos, Emilio. Mañana empezamos a desenmascarar a estos criminales. Esa noche cené con Carlos y Paola como si nada hubiera pasado. Paola había preparado chiles en nogada, mi platillo favorito, y durante toda la cena me contó historias divertidas sobre las señoras del gimnasio.
Era una actriz excelente, debo admitirlo. Si yo no hubiera descubierto sus planes, jamás habría sospechado que detrás de esa sonrisa dulce se escondía una asesina calculadora. «Papá Emilio», me dijo mientras recogía los platos, «mañana voy a salir un poco más temprano. Tengo cita con el doctor Ricardo Mendoza para un chequeo general». Doctor Ricardo Mendoza. Interesante cómo había cambiado el nombre de su amante para hacerlo sonar más respetable. Pero yo solo asentí con la cabeza. «Claro, mijita. Cuida tu salud, es lo más importante». «Y yo también voy a estar fuera toda la mañana», añadió Carlos. «Tengo mucho trabajo acumulado en la oficina». Perfecto. Me estaban regalando exactamente lo que necesitaba. Tiempo a solas en la casa para que Rodrigo pudiera instalar el equipo de vigilancia. Al día siguiente, cuando Paola me trajo mi medicina matutina, repetí el ritual de siempre. Escondí la vitamina bajo mi lengua, hice teatro de tragarla y le sonreí con la expresión más inocente que pude poner. «Que tengas buen día con el doctor, hija», le dije cuando se despidió. «Gracias, papá. Cuídese mucho. No se olvide de descansar». A las 11 en punto, exactamente como habíamos quedado, escuché que alguien tocaba la puerta. Era Rodrigo, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre joven con una maleta grande llena de equipo técnico. «Emilio, te presento a Miguel, mi asistente. Él es experto en sistemas de vigilancia». Miguel era un muchacho de unos 30 años, delgado y con lentes, que hablaba poco, pero se veía muy profesional. Inmediatamente se puso a examinar la casa, identificando los mejores lugares para instalar las cámaras. «Necesitamos cubrir la cocina, donde ella prepara las medicinas», explicó Rodrigo. «También la sala, donde probablemente hablan por teléfono, y si es posible, su habitación». «La habitación va a ser complicado», les dije. «Ellos duermen ahí y van a notar cualquier cosa extraña». «No te preocupes», intervino Miguel por primera vez. «Tengo cámaras del tamaño de un botón. Se pueden camuflar en cualquier lugar, detrás de un cuadro, dentro de un florero, incluso en el techo, mezcladas con las molduras». Durante las siguientes 3 horas, Miguel trabajó como un cirujano, instalando cámaras tan pequeñas que yo mismo tenía dificultades para ubicarlas después de que me explicara dónde estaban. Puso una detrás del reloj de la cocina, otra camuflada en la lámpara de la sala, una tercera en el pasillo principal, e incluso logró instalar una en la habitación de Carlos y Paola, escondida dentro de un marco de fotografía que estaba en la cómoda. «Los micrófonos son aún más pequeños», me explicó mientras pegaba unos dispositivos diminutos debajo de las mesas y detrás de los cuadros. «Van a capturar cualquier conversación que tengan lugar en estas áreas». «¿Y cómo vamos a ver y escuchar todo esto?», pregunté. «Aquí está la parte más interesante», respondió Rodrigo, mostrándome una tablet pequeña. «Todo se graba automáticamente y se envía a este dispositivo. Puedes revisar las grabaciones cuando quieras o ver en tiempo real lo que está pasando en cualquier parte de la casa. Incluso puedes hacerlo desde tu teléfono», añadió Miguel, descargando una aplicación. «Con esta app, desde cualquier lugar donde estés, puedes conectarte y ver qué están haciendo en tu casa». La tecnología moderna es verdaderamente impresionante. En mis tiempos, si queríamos saber qué hacía alguien a escondidas, teníamos que espiar por las cerraduras o escuchar detrás de las puertas. Ahora, con estos aparatos diminutos, podía vigilar cada movimiento de mis traidores familiares desde la comodidad de mi sillón. «Hay una cosa más que necesito pedirte, Rodrigo», le dije cuando Miguel terminó de calibrar todo el equipo.
Conozco a alguien en el Hospital San José, un doctor de confianza. Creo que vamos a necesitar su ayuda para el plan final. ¿Qué tienes en mente, Emilio? Si vamos a atrapar a estos criminales con las manos en la masa, necesito que crean que su plan está funcionando, que crean que realmente me estoy muriendo por falta de mi medicina verdadera. Rodrigo me miró con una expresión de preocupación. ¿Estás pensando en fingir un ataque al corazón? Exactamente. Pero necesito que sea convincente. Tan convincente que incluso los médicos del hospital crean que estoy muerto. Eso es muy peligroso, Emilio. Estamos hablando de jugar con tu vida real. Mi vida ya está en peligro, hermano. Cada día que pasa sin tomar mi medicina verdadera, el riesgo aumenta. Pero si logramos que crean que estoy muerto, van a bajar la guardia completamente. Van a mostrar su verdadera cara sin ningún cuidado. ¿Y después qué? ¿Cómo planeas resucitar de entre los muertos? Ahí es donde entra mi amigo el doctor Ernesto Gutiérrez. Él fue compañero de Universidad de Carmen y ha sido nuestro médico de familia durante más de 20 años. Si alguien puede ayudarme a fingir mi muerte de manera convincente, es él. Rodrigo se quedó pensativo durante varios minutos, considerando todas las implicaciones del plan que le estaba proponiendo. Es arriesgado, Emilio, pero tienes razón en una cosa. Necesitamos que bajen la guardia para capturar toda la evidencia que necesitamos. Si creen que estás muerto, van a celebrar. Van a hablar abiertamente sobre sus crímenes. Van a mostrarse tal como son realmente. Exacto, y todas las cámaras van a estar grabando todo. Está bien, decidió finalmente, pero primero necesitamos recopilar más evidencia con el equipo que acabamos de instalar. Vamos a grabar todo lo que hagan durante los próximos días y después organizamos la representación de tu muerte. Esa tarde, cuando Carlos y Paola regresaron a casa, yo ya tenía mi tablet escondida en mi habitación, lista para capturar cada movimiento sospechoso que hicieran. Actué completamente normal durante la cena, pero por dentro estaba emocionado como un niño con juguete nuevo. ¿Cómo le fue con el doctor, Paola?, le pregunté mientras ella servía el postre. Muy bien, papá Emilio. Me dijo que estoy perfectamente saludable. Perfectamente saludable para matar a su suegro, pensé, pero mantuve mi sonrisa abuelo comprensivo. Esa noche, cuando todos estaban durmiendo, revisé las primeras grabaciones en mi tablet. La calidad era excelente. Podía ver claramente la cocina, la sala, el pasillo. Los micrófonos captaban hasta los susurros más suaves. Al día siguiente, temprano por la mañana, llamé al doctor Ernesto Gutiérrez. Emilio, qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado desde la muerte de Carmen? Muy mal, doctor, pero no por las razones que usted imagina. Le conté toda la historia, desde las pastillas cambiadas hasta el plan de vigilancia que habíamos instalado. El doctor Gutiérrez me escuchó con la misma atención profesional que siempre había demostrado, pero podía percibir su incredulidad creciente. Esto es monstruoso, Emilio. Tu propio hijo. Lo sé, doctor, pero necesito su ayuda para una cosa muy importante y muy delicada. Lo que necesites, Emilio. Carmen era como una hermana para mí y tú eres parte de mi familia. Necesito que me ayude a fingir mi muerte, de manera convincente, tan convincente que incluso otros médicos lo crean. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Estás completamente seguro de lo que me estás pidiendo, Emilio? Completamente. Es la única manera de atrapar a estos criminales y de hacer justicia. Está bien, pero tiene que ser planeado cuidadosamente. Una operación así requiere preparación médica específica.
Tendremos que usar medicamentos para reducir tu ritmo cardíaco y tu respiración a niveles casi imperceptibles. ¿Es peligroso? Todo procedimiento médico tiene riesgos, Emilio. Pero creo que los riesgos de seguir viviendo con personas que quieren matarte son mucho mayores. Entonces hagámoslo, doctor. Dame una semana para preparar todo. Mientras tanto, sigue actuando normal y recopila toda la evidencia que puedas con esas cámaras. Durante los siguientes días, mi tablet se convirtió en mi compañera constante. Cada mañana, después de que Paola me daba la vitamina falsa y se iba a sus ejercicios en el gimnasio, yo revisaba las grabaciones de la noche anterior y del día. Y lo que vi me confirmó que mis sospechas eran apenas la punta del iceberg. Paola no solo estaba cambiando mis medicinas, también estaba robando cosas pequeñas de la casa, joyas de Carmen, algunos billetes que yo guardaba en mi escritorio, incluso cubiertos de plata que habían pertenecido a mi madre. Pero lo más revelador llegó el cuarto día de vigilancia. Ese día, Paola no salió temprano como siempre. Se quedó en casa y alrededor de las 2 de la tarde, cuando pensaba que yo estaba durmiendo mi siesta, recibió una llamada telefónica. Desde mi habitación, con mi tablet en las manos, pude ver y escuchar perfectamente toda la conversación. «Hola, mi amor», respondió el teléfono con una voz melosa que nunca usaba para hablarme a mí o a Carlos. «Sí, Ricardo, todo va según el plan. El viejo ya lleva casi un mes sin su medicina verdadera. No puede tardar mucho en colapsar». Pausa. No, Carlos no sospecha nada del divorcio. Sigue creyendo que vamos a compartir el dinero del seguro. Otra pausa y después una risa suave y maliciosa. Por supuesto que no voy a compartir 20 millones de pesos con ese imbécil. Cuando tengamos el dinero, me divorcio y me voy contigo a España, tal como planeamos. Mi sangre hervía, pero seguí grabando todo. Ya tengo preparados todos los documentos falsos. Mi primo Antonio me ayudó con los pasaportes. En cuanto cobremos el seguro, desaparecemos para siempre. La conversación siguió durante 15 minutos más. Paola le contaba a su amante cómo había logrado conseguir las vitaminas falsas, cómo las cambiaba cada mañana por mis pastillas verdaderas, cómo guardaba las pastillas originales en una caja de seguridad en el banco para que nadie las encontrara. El doctor dice que con esa condición del corazón, sin el Cardiomex, debería tener un infarto en cualquier momento. Estoy esperando que pase esta semana. Esta semana. Tenía una semana antes de que esperaran que me muriera naturalmente. Era perfecto. El doctor Gutiérrez había dicho que necesitaba una semana para preparar todo para fingir mi muerte. El timing no podía ser mejor. Esa noche guardé todas las grabaciones en una memoria USB que Rodrigo me había dado. Tenía evidencia suficiente para mandar a Paola a la cárcel por el resto de su vida. Pero quería más. Quería capturar el momento exacto en que celebraran mi muerte. Quería ver sus verdaderas caras cuando creyeran que habían ganado. Al día siguiente llamé al doctor Gutiérrez. «Doctor, ya tengo toda la evidencia que necesito. Es hora de proceder con el plan. ¿Estás completamente preparado mental y físicamente, Emilio?» «Más que preparado, doctor. Estos criminales no se merecen ni un día más de libertad». «Entonces nos vemos mañana en el Hospital San José, a las 3 de la tarde. ¿Y Emilio?» «¿Sí, doctor?» «Que Dios nos acompañe en esta empresa». La mañana del viernes, exactamente una semana después de mi conversación con el doctor Gutiérrez, desperté con una extraña mezcla de nerviosismo y determinación. Hoy era el día en que Emilio Vázquez iba a morir,
para desenmascarar a los verdaderos asesinos que vivían bajo mi propio techo. Paola me trajo mi desayuno como siempre: café con leche, pan dulce y esa maldita vitamina barata que creía que me estaba matando lentamente. Pero hoy, por primera vez en semanas, no escondí la pastilla bajo mi lengua. Me la tragué completamente, porque sabía que era inofensiva y porque necesitaba que todo pareciera absolutamente normal hasta el momento crucial. «¿Cómo se siente hoy, papá Emilio?», me preguntó, y por primera vez noté una especie de expectativa ansiosa en su voz. «Un poco cansado, mijita», le respondí, siguiendo el guión que había ensayado en mi mente. «El corazón me ha estado molestando más estos días». Vi cómo sus ojos se iluminaron por una fracción de segundo antes de componer su expresión de preocupación falsa. «¿Quiere que llamemos al doctor?» «No, no es necesario. Seguramente es solo el cambio de clima». Carlos bajó a desayunar unos minutos después y durante toda la comida pude sentir la tensión en el ambiente. Ellos sabían que, según sus cálculos, mi muerte era inminente. Lo que no sabían era que yo tenía el control total de cuándo y cómo iba a suceder. «Papá, hoy vamos a estar fuera toda la mañana», me informó Carlos. «Paola tiene citas médicas y yo tengo trabajo en la oficina». «Perfecto, hijos. Yo voy a descansar un poco. Me siento más débil de lo normal». Los vi intercambiar una mirada rápida. Una mirada que decía: «Hoy podría ser el día». Si hubiera podido leer sus pensamientos, probablemente habrían estado calculando cuánto tardarían en llegar al banco para reportar mi muerte y reclamar el seguro. Después de que se fueron, marqué el número del doctor Gutiérrez. «Doctor, es hora. Ellos están esperando que me muera hoy». «¿Estás seguro de que quieres proceder, Emilio?» «Completamente seguro». «¿Tiene todo listo en el hospital?» «Sí. La habitación privada está preparada. Tengo los medicamentos necesarios para reducir tus signos vitales y ya preparé el certificado de defunción falso. Pero recuerda, esto es extremadamente peligroso. Vamos a jugar con los límites de la vida y la muerte». «Entiendo los riesgos, doctor, pero es la única manera de hacer justicia». «Entonces procede con el plan. A las 2 de la tarde, exactamente como acordamos». Pasé la mañana organizando algunos documentos importantes en mi escritorio, asegurándome de que Rodrigo tuviera acceso a todas las grabaciones que habíamos recopilado durante la semana. También escribí una carta explicando todo lo que había descubierto, por si algo salía mal con la representación de mi muerte. A las 2 menos cuarto, cuando escuché que el auto de Carlos llegaba a la cochera, me dirigí a la sala y me senté en mi sillón favorito. Tenía mi tablet escondida debajo del cojín, grabando todo lo que estaba a punto de suceder. Esperé hasta que escuchara sus voces en la cocina, hablando sobre algo trivial, pretendiendo ser la familia amorosa que nunca habían sido realmente. A las 2 en punto exactas, grité: «¡Ay, Dios mío! ¡El corazón!». Me dejé caer del sillón al piso, llevándome la mano al pecho y fingiendo que no podía respirar. Los gritos que salían de mi garganta eran completamente auténticos, alimentados por meses de dolor emocional y traición familiar. Escuché pasos corriendo desde la cocina. Carlos llegó primero, y lo que vi en su cara me confirmó todo lo que había sospechado. No había pánico real. No había desesperación de un hijo que ve morir a su padre. Había una especie de nerviosismo controlado, como alguien que sabe que algo que ha estado esperando finalmente está sucediendo. «¿Qué pasó, papá?», me preguntó, pero su voz sonaba más preocupada por hacer las preguntas correctas que por mi bienestar real.
Paola llegó segundos después y su actuación fue aún más reveladora. Se arrodilló junto a mí con una expresión de horror perfectamente ensayada, pero pude ver en sus ojos algo parecido a la satisfacción, como si estuviera viendo la culminación exitosa de un proyecto largo y complicado. «Llama a la ambulancia», le gritó a Carlos, pero su voz tenía una urgencia artificial, como una actriz de telenovela que sabe que las cámaras están grabando. Carlos marcó el número de emergencias y mientras hablaba con los paramédicos, pude escuchar perfectamente su conversación. «Sí, mi padre tuvo un ataque al corazón, 68 años, problemas cardíacos previos. Sí, está consciente pero tiene mucho dolor». La manera en que proporcionaba la información médica era demasiado calmada, demasiado organizada, como si hubiera practicado exactamente qué decir en esta situación. Mientras esperábamos la ambulancia, Paola me sostenía la cabeza y me hablaba con voz suave. «Tranquilo, papá Emilio, ya viene la ayuda, todo va a estar bien». Pero sus manos estaban completamente estables. No temblaban como deberían temblar las manos de alguien que genuinamente teme perder a un ser querido. Y cuando creía que yo no podía verla, noté que por momentos relajaba su expresión de preocupación, como actriz descansando entre tomas. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Los paramédicos eran profesionales que conocían bien al doctor Gutiérrez, y aunque no sabían exactamente qué estaba pasando, siguieron sus instrucciones previas de tratarme como una emergencia cardíaca real. «Signos vitales débiles pero estables», reportó uno de ellos después de revisarme. «Necesita atención hospitalaria inmediata». Durante el trayecto al Hospital San José, con Carlos y Paola siguiéndonos en su auto, los paramédicos me administraron los primeros medicamentos que el doctor Gutiérrez había preparado para la representación. Drogas que reducirían mi ritmo cardíaco y mi presión arterial a niveles mínimos, creando la apariencia de un colapso cardiovascular severo. Cuando llegamos al hospital, el doctor Gutiérrez ya estaba esperando en urgencias, vestido con su bata blanca y con la expresión seria de un médico enfrentando una emergencia real. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó a los paramédicos, siguiendo el protocolo normal. «Varón de 68 años, ataque cardíaco en casa, signos vitales débiles». Me trasladaron inmediatamente a una habitación de cuidados intensivos que el doctor había preparado especialmente para esta situación. Era una habitación apartada del resto del área de urgencias donde podríamos llevar a cabo nuestra representación sin interrupciones de otro personal médico. Carlos y Paola esperaron en la sala de espera y a través de las cámaras que Rodrigo había instalado en mi casa, que ahora podía monitorear desde mi teléfono, pude verlos durante su espera. Estaban sentados juntos, pero sus expresiones eran todo menos preocupadas. Carlos revisaba constantemente su reloj, como si estuviera esperando noticias específicas en un horario determinado. Paola miraba hacia las puertas del área de cuidados intensivos con una expresión que solo puedo describir como anticipación Barrelly contenida. Durante las siguientes 2 horas, el doctor Gutiérrez administró cuidadosamente los medicamentos que harían que mi cuerpo entrara en un estado que imitaba perfectamente la muerte clínica. Mi respiración se volvió tan superficial que era imperceptible. Mi pulso se redujo a niveles mínimos y mi temperatura corporal bajó considerablemente. «Este es el momento más peligroso, Emilio», me susurró el doctor mientras preparaba la última inyección. «Vamos a caminar muy cerca de la línea entre la vida y la muerte real. Confío en usted completamente, doctor».
Cuando administre este último medicamento, vas a perder la conciencia durante aproximadamente 4 horas. Durante ese tiempo, para todos los efectos prácticos, vas a estar muerto. Pero voy a estar monitoreando constantemente tus signos vitales reales con equipo especial. ¿Y después? Después, cuando sea seguro, te voy a administrar los antídotos que revertirán los efectos. Pero hasta ese momento, Emilio, técnicamente vas a estar más cerca de la muerte de lo que cualquier persona debería estar. Asentí con la cabeza, pensando en Carmen, en los años que habíamos pasado juntos, en el dolor de descubrir que mi propio hijo quería matarme por dinero. Si esto salía mal, al menos moriría luchando contra la injusticia en lugar de ser víctima pasiva de ella. El doctor aplicó la inyección final y gradualmente sentí como mi conciencia se desvanecía. Lo último que recuerdo fue escuchar al doctor Gutiérrez salir de la habitación para hablar con Carlos y Paola. Cuando desperté, 4 horas después, lo primero que vi fue el rostro preocupado del doctor Gutiérrez inclinado sobre mi cama. ¿Cómo te sientes, Emilio? Como si hubiera regresado de muy, muy lejos, le respondí con voz débil. Técnicamente, sí regresaste de muy lejos. Durante las últimas 4 horas, oficialmente has estado muerto. Emití el certificado de defunción, hablé con tu hijo y tu nuera, e incluso llamé a la funeraria que ellos eligieron. ¿Cómo reaccionaron cuando les dijo que había muerto? Esa fue la parte más reveladora de todo, Emilio. Carlos recibió la noticia con lo que él probablemente pensaba que era dolor apropiado, pero pude ver el alivio en sus ojos. Y Paola. Paola se cubrió la cara con las manos como si estuviera llorando, pero no había lágrimas reales, ninguna lágrima real. ¿Y después? Inmediatamente empezaron a preguntar sobre los procedimientos para reclamar el seguro de vida. No sobre el funeral, no sobre ceremonias religiosas, no sobre notificar a otros familiares. Su primera preocupación fueron los trámites del seguro. ¿Ya organizaron el funeral? Para pasado mañana, lunes, un servicio rápido y pequeño. Paola dijo que era lo que tú habrías querido, algo sencillo y sin mucho alboroto. Claramente quieren minimizar la atención y proceder rápidamente con los asuntos financieros. ¿Y el testamento? Ya contactaron al licenciado Morales, el notario que maneja tus asuntos legales. Van a reunirse con él el martes, un día después del funeral, para la lectura oficial del testamento. Perfecto. Eso nos da tiempo para preparar la sorpresa final. Durante los siguientes 2 días, mientras Emilio Vázquez estaba oficialmente muerto, me quedé escondido en una habitación secreta del hospital que el doctor Gutiérrez había preparado para este propósito. Desde ahí, con mi tablet y mi teléfono, pude monitorear todo lo que Carlos y Paola hacían en mi casa. Lo que vi me dio náuseas. Inmediatamente después de regresar del hospital, los vi celebrando en la cocina con una botella de tequila que habían guardado para esta ocasión. Paola llamó a su amante Ricardo para darle la buena noticia, y Carlos llamó a algunos amigos para contarles sobre mi muerte con una tristeza completamente fingida. Pero lo más indignante fue verlos revisar mi habitación como buitres, buscando objetos de valor que pudieran vender inmediatamente. Paola se quedó con las joyas de Carmen que no había podido robar antes, y Carlos tomó mi colección de relojes antiguos que había heredado de mi padre. El funeral fue exactamente lo que el doctor Gutiérrez había descrito. Pequeño, rápido y con la mínima cantidad de ceremonia posible. A través de Rodrigo, quien asistió discretamente, supe que Carlos y Paola actuaron como dolientes perfectos, pero que inmediatamente después del servicio
Empezaron a hablar con conocidos sobre la venta rápida de la casa. Papá habría querido que siguiéramos adelante con nuestras vidas. Escuché que Paola le decía a una vecina que había venido a dar el pésame. El martes por la mañana, el día de la lectura del testamento, Carlos y Paola se vistieron completamente de negro y se dirigieron a la oficina del licenciado Morales. Los seguí desde mi escondite en el hospital a través de las grabaciones de Rodrigo, quien había instalado cámaras incluso en el estacionamiento de la notaría. Los vi entrar al edificio caminando con la solemnidad apropiada para viudos recientes, pero pude notar la expectativa apenas contenida en sus movimientos. Caminaban como personas que sabían que estaban a punto de recibir noticias extraordinariamente buenas. En el elevador, cuando pensaron que nadie podía escucharlos, finalmente dejaron caer sus máscaras. 20 millones de pesos, Carlos, susurró Paola. En unas horas vamos a ser ricos. Ya hablé con el banco esta mañana. Pueden procesar el cobro del seguro en menos de una semana si tenemos todos los documentos correctos. ¿Y la casa? El agente inmobiliario dice que podemos ponerla en venta inmediatamente. En este barrio debería venderse rápido. Otros 3 o 4 millones por lo menos. Con 24 millones de pesos podemos comprar la villa en Cancún, los carros nuevos, y todavía nos quedan más de 15 millones para vivir como reyes el resto de nuestras vidas. El elevador se detuvo en el piso de la notaría e inmediatamente volvieron a ponerse sus máscaras de duelo apropiado. Entraron a la oficina del licenciado Morales con pasos lentos y expresiones de tristeza digna. El licenciado, un hombre mayor que había conocido a nuestra familia durante muchos años, los recibió con condolencias sinceras. Mis más sentidas condolencias por la pérdida de don Emilio. Era un hombre extraordinario. Gracias, licenciado, respondió Carlos con voz quebrada artificialmente. Ha sido muy difícil para toda la familia. Por supuesto, por supuesto. ¿Están listos para proceder con la lectura del testamento? Sí, licenciado. Sabemos que papá quería que manejáramos sus asuntos rápidamente. Se sentaron frente al escritorio del notario, Carlos en la silla de la derecha y Paola en la de la izquierda, con las manos entrelazadas y expresiones de resignación valiente. Pero yo podía ver en sus ojos la avaricia brillando como monedas de oro. Antes de comenzar, dijo el licenciado Morales, debo informarles que don Emilio hizo algunos cambios recientes a su testamento. Cambios muy significativos. Vi cómo Carlos y Paola intercambiaron una mirada rápida de preocupación. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Carlos. Es mejor que escuchen la lectura completa. Todo se explicará claramente. El licenciado abrió una carpeta gruesa y comenzó a leer con voz oficial y clara. Pero las primeras palabras que salieron de su boca no eran las que Carlos y Paola esperaban escuchar. En ese momento yo ya estaba en posición en la habitación contigua, preparándome para hacer mi entrada triunfal junto con Rodrigo y los agentes de policía que habían estado esperando esta oportunidad durante días. La justicia estaba a punto de llegar para Emilio Vázquez, y mis queridos asesinos familiares estaban a punto de recibir la sorpresa de sus vidas. El licenciado Morales carraspeó y comenzó a leer con voz solemne. Yo, Emilio Vázquez García, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que, en ese preciso momento, las puertas de caoba de la oficina se abrieron de par en par. Carlos y Paola se voltearon automáticamente, esperando ver tal vez a una secretaria con documentos adicionales. Pero lo que vieron les heló la sangre en las venas. Ahí estaba yo, Emilio Vázquez, caminando con paso firme hacia el escritorio del notario.
Detrás de mí venían Rodrigo Moreno con su placa de detective privado visible y el comisario Ramírez de la Policía Judicial, acompañado de 2 agentes uniformados. «Buenos días», dije con voz tranquila, mirando directamente a los ojos de mi hijo y mi nuera. «Espero no llegar tarde a mi propia lectura de testamento». Carlos se puso blanco como papel. Su boca se abrió y se cerró varias veces sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. Paola simplemente se quedó paralizada, con los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a salir de las órbitas. Pero, papá, logró balbucear Carlos finalmente. ¿Tú estás muerto?», completé la frase por él. «No, hijo mío. Como pueden ver, estoy muy vivo. Aunque durante los últimos meses ustedes han hecho todo lo posible para cambiar esa situación». Paola intentó levantarse de su silla, pero las piernas no le respondían. Se volvió a sentar pesadamente, con las manos temblando como hojas en el viento. «No entiendo», murmuró. «Te vimos. El doctor dijo que...». «El doctor Gutiérrez es un viejo amigo, Paola. Un amigo que me ayudó a fingir mi muerte para poder atrapar a los verdaderos criminales que viven bajo mi techo». Rodrigo se acercó al escritorio del licenciado y conectó una laptop a una pantalla grande que habían instalado en la pared de la oficina. «Con su permiso, licenciado Morales, creo que don Emilio y estos señores necesitan ver algunas grabaciones antes de continuar con la lectura del testamento». «Por supuesto, detective Moreno, proceda». La pantalla se iluminó y comenzaron a reproducirse las grabaciones que habíamos capturado durante las últimas semanas. La primera escena mostraba claramente a Paola en mi cocina, sacando de su bolsa un frasco de vitaminas baratas y reemplazando cuidadosamente mis pastillas verdaderas de Cardiomex. «No», gritó Paola, saltando de su silla. «Eso no es real. Esas imágenes están alteradas». «Silencio», ordenó el comisario Ramírez. «Siéntese y observe las evidencias». La segunda grabación mostraba la conversación telefónica de Paola con Ricardo, donde planificaban mi muerte y su vida juntos en España con el dinero del seguro. Su voz se escuchaba perfectamente clara. «Pronto tendremos su seguro de vida, amor. El viejo no puede tardar mucho más en morir». Carlos se llevó las manos a la cabeza. «Paola, ¿qué es esto? ¿De qué hablan de España? ¿Quién es Ricardo?». Pero Paola ya no podía seguir fingiendo. Sus verdaderos colores salieron a la superficie como aceite en el agua. «Era el plan perfecto», gritó, con los ojos inyectados de rabia. «Ese viejo cascarrabias tenía que morirse algún día. Solo aceleramos un poco el proceso». «¿Aceleramos?». Carlos la miraba con horror creciente. «¿Nosotros? Yo no sabía nada de las pastillas». «Por supuesto que no sabías», le escupió Paola. «Eres demasiado cobarde para hacer lo que hay que hacer. Pero sí sabías del seguro de vida. Sí estabas esperando que se muriera para cobrar los 20 millones». La tercera grabación mostró a Carlos y Paola celebrando en mi cocina después de mi supuesta muerte, brindando con tequila y planeando cómo gastarme dinero. Carlos aparecía claramente diciendo: «Al fin nos libramos del viejo. Ahora podremos vivir como siempre quisimos». Mi hijo se desplomó en su silla, completamente derrotado. «Papá, yo no quería que te murieran. Solo pensé que cuando llegara tu momento natural». «¿Mi momento natural?», lo interrumpí con voz fría. «Carlos, tu esposa estuvo envenenándome durante semanas con pastillas falsas, esperando que me diera un infarto. ¿Y tú llamas a eso momento natural?». La cuarta grabación fue la más devastadora. Mostraba a Paola hablando por teléfono con Ricardo
el día anterior a mi supuesta muerte. Mañana debería pasar todo. En cuanto esté muerto y tengamos el dinero, me divorcio de Carlos y nos vamos juntos a España. Ese imbécil nunca sabrá lo que pasó. Carlos se volteó hacia su esposa con una expresión de traición absoluta. ¿Ibas a divorciarte de mí? ¿Todo esto era para robarme a mí también? «Cállate», le gritó Paola. «Eres un fracasado. Nunca pudiste darme la vida que yo merezco». Ricardo sí sabe cómo tratar a una mujer. «Suficiente», intervino el comisario Ramírez, haciendo una seña a sus agentes. Paola Mendoza García, Carlos Vázquez Herrera, quedan arrestados por intento de homicidio con premeditación, alevosía y ventaja, conspiración criminal y fraude al seguro. Los agentes se acercaron con las esposas. Paola intentó resistirse, gritando obscenidades y amenazas, pero fue inútil. «Esto no puede estar pasando. Ese viejo debe estar muerto. Debe estar muerto». Carlos, en cambio, se dejó esposar sin resistencia. Cuando el agente terminó de ponerle las esposas, me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, perdóname. No sé cómo llegué a ser esta persona. Mamá estaría tan avergonzada de mí». Esas fueron las primeras palabras sinceras que había escuchado de mi hijo en meses. Pero era demasiado tarde para perdones fáciles. «Tienes razón, Carlos. Tu madre estaría muy avergonzada. Ella te crió para ser un hombre de honor, no un asesino por dinero». Mientras se llevaban a los dos arrestados, Paola gritaba: «Esto no ha terminado, viejo. Te vamos a demandar por conspiración, por fingir tu muerte. Eso debe ser ilegal». Rodrigo se acercó a ella con una sonrisa fría. «Señora, lo que es ilegal es intentar asesinar a una persona para cobrar su seguro de vida. Lo que don Emilio hizo fue una operación de investigación completamente legal para atrapar criminales. Cuando finalmente se llevaron a Carlos y Paola, la oficina del notario quedó en silencio. El licenciado Morales me miró con una expresión de asombro y respeto. Don Emilio, en 40 años de ejercer como notario, jamás había presenciado algo así. ¿Cómo logró planear todo esto? Cuando descubres que tu propia familia quiere matarte por dinero, licenciado, encuentras fuerzas que no sabías que tenías y amigos leales que te ayudan a hacer justicia. ¿Y ahora qué procede con el testamento real? Ahora sí podemos proceder con la lectura verdadera, porque hice cambios muy importantes durante las últimas semanas». El licenciado tomó otro documento, completamente diferente al que había comenzado a leer antes. «Muy bien, este es el testamento auténtico y actualizado de don Emilio Vázquez García, fechado la semana pasada». Comenzó a leer: «Declaro que, debido a las circunstancias extraordinarias que he descubierto respecto a mi familia inmediata, he decidido destinar la totalidad de mi patrimonio, que asciende a aproximadamente 23 millones de pesos, incluyendo propiedades, inversiones y pólizas de seguro de vida, a la creación de la Fundación Dignidad en la Vejez». Rodrigo sonrió. Habíamos discutido esta decisión durante las noches que pasé escondido en el hospital, y él había estado completamente de acuerdo. El licenciado continuó: «Esta fundación tendrá como propósito principal ayudar a personas mayores que hayan sido víctimas de abuso familiar, fraude o abandono. Proporcionará asistencia legal, médica y habitacional a adultos mayores en situaciones vulnerables». «Es perfecta justicia poética», murmuré. «El dinero que querían usar para vivir como ricos después de matarme, ahora va a ayudar a otros ancianos que están pasando por situaciones similares. Además», continuó el notario,
Don Emilio designa como presidenta honoraria de esta fundación a su hija menor, María Vázquez de González, quien reside en Guadalajara y quien, según consta en este documento, siempre ha demostrado amor genuino y respeto hacia su padre. Esa había sido la parte más fácil de decidir. María, mi hija menor, siempre había sido diferente a Carlos. Ella había visitado regularmente después de la muerte de Carmen, nunca había pedido dinero y siempre se había preocupado genuinamente por mi bienestar. Cuando le conté por teléfono todo lo que había descubierto, lloró por horas, no por el dinero perdido, sino por la traición de su hermano. «Papá», me había dicho, «ven a vivir conmigo a Guadalajara. Mis hijos te adoran, y aquí puedes estar tranquilo y seguro». El licenciado llegó a la parte final del testamento. Don Emilio declara además que se mudará permanentemente a Guadalajara para vivir con su hija María y su familia, donde podrá pasar sus años restantes rodeado de amor verdadero y respeto genuino. «¿Cuándo piensa mudarse, don Emilio?», preguntó Rodrigo. «Esta misma semana. No hay nada que me retenga en esa casa ahora. Está llena de recuerdos dolorosos y traiciones. Es hora de comenzar una nueva vida». El comisario Ramírez, que había regresado después de procesar a los arrestados, me extendió la mano. «Don Emilio, quiero felicitarlo por su valentía. Lo que hizo requirió mucho coraje, pero también quiero advertirle que el proceso legal va a ser largo. Van a necesitar su testimonio varias veces. Estaré disponible cuando me necesiten, comisario. Pero dígame, ¿qué tipo de sentencias pueden esperar? Con toda la evidencia que hemos recopilado, especialmente las grabaciones de video y audio, Paola Mendoza puede esperar entre 15 y 20 años de prisión por intento de homicidio agravado. Carlos, como cómplice, probablemente recibirá entre 8 y 12 años. ¿Y el tal Ricardo? Ya lo tenemos ubicado. Es farmacéutico, tal como apareció en las grabaciones. Lo arrestamos esta mañana en su consultorio. Él proporcionó las vitaminas falsas y participó activamente en la conspiración. También va a recibir una sentencia considerable. Mientras firmaba los últimos documentos para oficializar los cambios en mi testamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. En pocos meses había perdido a un hijo, había descubierto la traición de mi nuera, había arriesgado mi vida fingiendo mi propia muerte, pero también había encontrado una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. «Licenciado», le dije mientras guardaba mis copias de los documentos, «quiero que la primera acción de la Fundación Dignidad en la Vejez sea crear un programa de educación para familias. Un programa que enseñe a los jóvenes sobre el respeto y cuidado de los adultos mayores». «Me parece una idea excelente, don Emilio. También quiero que se establezca una línea telefónica de emergencia para ancianos que sospechen que están siendo víctimas de abuso o fraude familiar. Que sepan que no están solos, que hay ayuda disponible». Rodrigo me puso la mano en el hombro. «Emilio, tu historia va a ayudar a muchas personas. Cuando se haga pública, otros adultos mayores van a aprender a reconocer las señales de peligro. Esa es mi esperanza, hermano, que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé». Salimos de la oficina del notario bajo el sol brillante del mediodía. Las campanas de la catedral sonaban marcando las 12, el mismo sonido que había escuchado tantas veces durante mi vida en esta ciudad. Pero hoy sonaban diferentes, sonaban como campanas de libertad. «¿Necesita que lo acompañemos a la casa para recoger sus cosas?», preguntó el comisario. «No, gracias. Ya envié todo lo importante a Guadalajara la semana pasada, antes de la muerte».
Solo tengo que recoger algunas fotografías de Carmen y algunos recuerdos personales. Esa tarde, cuando entré por última vez a la casa de la calle Reforma, donde había vivido durante tantos años, me dirigí directamente a mi habitación. Tomé el retrato de boda de Carmen y yo, las fotos de nuestros hijos cuando eran pequeños e inocentes, y las cartas de amor que ella me había escrito durante nuestro noviazgo. Al salir, no miré atrás. Esa casa ahora le pertenecía a la fundación, que la convertiría en un hogar temporal para ancianos en situaciones de riesgo. Rodrigo me llevó al aeropuerto en su auto. Durante el trayecto, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Emilio, lo que hiciste no fue solo buscar justicia para ti mismo. Fue defender la dignidad de todos los adultos mayores que están siendo abusados por sus propias familias. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo a Guadalajara, recibí una llamada de María. «¿Papá? ¿Ya terminó todo?» «Sí, mijita, ya terminó. Voy en camino a casa». «¿A casa?» «Sí, María. Contigo y mis nietos, esa es mi verdadera casa ahora». Cuando el avión despegó y vi la ciudad alejarse debajo de mí, sentí que también se alejaba una etapa muy dolorosa de mi vida. Adelante me esperaba una nueva oportunidad de ser feliz, rodeado de familia que me ama de verdad. Y atrás quedaba la fundación Dignidad en la Vejez, mi legado para otros adultos mayores que necesitan saber que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia y recuperar su dignidad. A mis 68 años, había aprendido la lección más dura de mi vida, que a veces la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos.
Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,